en tendencia, que son virales en las redes sociales. en Al Día, Presentado por el Banco de Venezuela. donde el mayor valor. Misma hora y por el mismo canal, Al Día, el único podcast en vivo de la televisión venezolana, con un nuevo episodio que nos lleva a reflexionar mucho, no solo desde el punto de vista cultural, sino también cómo percibimos las relaciones que establecemos, desde el género, incluso el que representamos, y las acciones, ¿no? Cómo generar incluso esa empatía. Y es que nuestro tema de hoy está dedicado a lo siguiente: no eres débil, eres humano. Muchas veces, y yo creo que el ser humano ha comenzado sobre todo a confundir un poquito el tema de la sensibilidad con la debilidad que representa una cosa o que representa la otra, y eso tiene también que ver con patrones de crianza, con creencias que han sido también aprendidas a lo largo de los años, con no permitirnos sentir una cosa por el que dirán, o a veces también el hecho de que mostramos siempre que estamos bien y no siempre está bien. Estar bien no es un estado constante, pasamos por distintas emociones, distintos momentos, algunos de ellos son bastante complicados. Yo creo incluso que en el caso de los hombres a veces es un poco más difícil asumir un hecho o un estado de sensibilidad, porque eso tiende a confundirse, incluso por la misma sociedad, con debilidad. Entonces yo creo que comenzar a definir ambos conceptos es muy importante para el tema de esa construcción de imaginarios desde este punto de vista, esta sociedad que tenemos, las valoraciones incluso de las distintas emociones y cómo nos permitimos sentirlas. La invitación es a que ustedes participen. No eres débil, eres humano, es nuestro podcast de este día. Queremos además que compartan, como siempre, su experiencia a través de nuestras redes sociales, @aldia.tv8, @RogerVillegas TV y @Jocelyn Correa. El señor Roger está asumiendo un compromiso el día de hoy, no nos va a poder acompañar, pero mañana seguro estará de vuelta en este horario. Carla nos habla un poquito acerca de este tema, así que vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo estás? Ay, amiga, tú sabes que yo siempre estoy bien. ¿Y tú? Bien, chévere. Todos conocemos a alguien así, ¿verdad? Esa persona que siempre está feliz y optimista. Y nos acostumbramos a verla así. No nos la imaginamos de otra manera. Nunca nos preguntamos, ¿estará bien? Porque para estas personas pedir ayuda es un desafío. Les cuesta admitir que tienen problemas, que necesitan un hombro amigo. Creen que solucionarlo todo por sí mismos es un signo de fortaleza. Pero eso es una mentira, una creencia totalmente falsa. De hecho, las personas realmente fuertes y con una autoestima sana no tienen miedo de pedir ayuda. Saben que no pueden hacerlo todo solas. Entienden que todos nos necesitamos. Al igual que necesitas tus brazos y tus piernas, necesitas a las personas que te rodean. Pedir ayuda no es de débiles. El débil es el ego, el que te impide ser honesto contigo mismo. Pedir ayuda es de valientes, es de aquellos que se atreven a ser auténticos y a reconocer sus límites. ¿Y tú pides ayuda? Bueno, esta pregunta realmente es para ustedes. ¿Ustedes se acostumbran a momentos complicados pedir ayuda, a decir incluso cómo se sienten en ese momento, a compartir de repente esa experiencia y escuchar? Quizás a veces no es algún consejo, es algún comentario de alguna persona que pudiese cambiar la perspectiva de la situación. No sé, medítelo, piénsalo, porque muchas veces, como incluso nos comentaba Carla, crecemos y estamos acostumbrados a esa idea de mostrarle al mundo una cara que a veces no siempre es la que tenemos. Quizás por miedo a vulnerabilidad, a sentirnos en ese momento pues muy vulnerables ante cualquier comentario, o por la sencilla razón de que no queremos mostrarle al mundo esa situación y no queremos incluso que la gente nos vea desde ese punto de vista, porque de repente queremos mostrarle siempre la cara de que estamos bien, y a veces, como decía hace un ratico, estar bien no es estar bien siempre. Es como algo que tenemos que empezar a entender, incluso para, sobre todo las próximas generaciones, mostrarles que es posible tener ciertos sentimientos, sobre todo cuando hablamos del tema de los géneros, ¿no? Cuando son niños, cuando son niñas, decirles que, bueno, que está bien incluso llorar, que está permitido llorar cuando algunas situaciones lo ameriten, que está bien incluso pararse un día y decir, oye, la situación está complicada, no me siento del todo bien, no sé incluso cómo solucionarla, porque eso va a llevar incluso a que asumamos en muchos momentos que no está en nuestras manos solucionar muchas de las cosas que pasan en nuestra vida. Así que bastante interesante el tema de hoy. Nuestra invitada
invitada también, amiga de la casa, nos va a ayudar a entender un poquito de esto desde el punto de vista social, ¿no? Porque tiene que ver mucho con lo cultural, con las creencias que tenemos y con ese imaginario a veces que se proyecta, sobre todo en estos tiempos. ¿Se permite en estos tiempos una persona que se dé la tarea de sentir y de expresar esos sentimientos, de decir incluso en el momento en el que no se siente bien? Vamos a ver qué nos dice nuestra invitada, se las presentamos de inmediato. No eres débil, eres humano, es nuestro podcast de este día, nuestro episodio. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Carlet Mejía, socióloga. ¿Cómo estás, Carlet? Yo daba ahí un inicio de todo. Esto hoy es una charla. Es verdad. Primero agradecida, ¿no? Una vez más por la invitación. Creo que es siempre un placer acompañarlos y, por supuesto, al público que a esta hora se conecta con nosotros. Mira, es muy interesante tu punto de vista porque en principio yo he mencionado, y seguramente tú tienes otras variables incluso que pueden entrar en juego, pero lo cultural es fundamental en cómo nos sentimos y cómo mostramos que nos sentimos. Yo partía incluso que hay que definir, porque confundimos muchas veces el tema de la debilidad con la sensibilidad. De hecho, muchos de nosotros crecimos y a veces cometemos el error de decirle a nuestros hijos, no llores. No, que no te vean así, porque se van a, o sea, eso te muestra vulnerable, se van a meter contigo, no sé qué. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo comenzar a definir ambas? Sobre todo en esta época en la que vivimos, donde estamos expuestos a muchas cosas. Siempre mencionamos el tema de las redes sociales. A veces es criticado quien expone sus sentimientos a través de esta vía, quizás no encuentra otra y lo hace también a través de estas ventanas. ¿Cómo definimos esos dos elementos que son tan importantes y cómo juega un papel fundamental la cultura y las diferencias que existen a nivel cultural? Correcto. En este momento? Bueno, fíjate que iniciaste muy bien hoy. Iniciaste con palabras que son muy claves, ¿no? Imaginario, lo colectivo, lo social, lo cultural. Mucha de nuestra forma de ser tiene que ver también con la forma en la que nosotros nos criamos, en la que socializamos desde pequeños, incluso en cómo nos vamos adaptando en cada etapa de nuestra vida. Okay. No es extraño que efectivamente llegue un momento donde seamos vulnerables al público. Y hay casos que son sumamente particulares. Tú nombrabas, de hecho, el tema de las redes sociales, ¿no? Y la exposición pública que hay ahora. Llega el momento donde incluso una persona que está pasando por una situación delicada, personal, expone públicamente su situación y puede encontrar como dos grandes respuestas, ¿no? Una primera, mucho más empática, mucho más compasiva, ¿no? Solidaria incluso en algunos casos, y otra que totalmente la rechaza, esa exposición. De hecho, incluso pueden hasta ridiculizar sus sentimientos, la exposición, como dándole consejos a que mantenga su situación personal en privado. Es decir, estamos completamente expuestos, en algunos casos, a la opinión y que a los demás juzguen también nuestra forma de ser y nuestra forma de expresarnos. Entonces, en ese caso pasa lo contrario. De repente vemos personas, muchas de ellas conocidas, otras no tanto, otras solo que se han dado a conocer a través de las redes sociales, que manifiestan una vida que no es. O sea, solo una cara de la moneda, y ciertamente la gente comienza a idealizar ese tipo de vida y dice, no, vale, pero si él está bien, él siempre está sonriente, él nunca está... Y a lo mejor esa persona por dentro está pasando alguna depresión o algún proceso de ansiedad o alguna dificultad, y no se permite mostrar eso precisamente por miedo al rechazo, ¿no? A esos mensajes que te digan, mira, pero mantén tu vida privada. O sea, yo no tengo por qué saber cuáles son tus dramas o cuáles son tus traumas. Fíjate una cosa, el tema de la aceptación, ¿no? Es un tema fundamental para todos los seres humanos que viven en conjunto. Okay. Es decir, todos queremos pertenecer. Y esa pertenencia hace que también nosotros intentemos adaptarnos a las normas que la sociedad dice que debemos de seguir. Por ejemplo, el tema de los roles sociales, que ya tú hacías una introducción, el tema de género, masculino, femenino, qué tan positivo es que una persona del sexo masculino se exponga, ¿no? Por ejemplo, llore, por ejemplo, manifieste algún sentimiento que a lo mejor para algunos puede ser cursi inclusive, y cómo eso más bien desprestigia al ser humano, ¿no? Cómo eso lo señala como algo negativo. Es decir, la sociedad tiene un conjunto de normas que seguir. Una vez que se sale de la norma, entonces viene lo que es la sanción, el castigo, se juzga incluso. El reproche.
Claro, se juzga incluso la posición de su propia naturaleza humana. Y eso es muy importante, no nada más para determinar, sino también para ver cómo eso nos afecta internamente. Es decir, parece ser que vivimos en una sociedad donde más bien tenemos que suprimir constantemente nuestras emociones para entonces no salirnos de las normas que debemos de cumplir socialmente. Eso es totalmente coherente con teorías que se han desarrollado desde el área de la psicología social, del área de la sociología también. Okay. De hecho, hay un estudio, una teoría planteada por un autor que se llama Erving Goffman, es un sociólogo, y que expone públicamente cómo entonces nosotros actuamos a nivel público y a nivel, digamos, íntimo, ¿no? Él lo retomaba desde el punto de vista de la dramaturgia. Es decir, es como que todos tengamos un papel que debemos de cumplir, un papel público, y o sea, detrás del escenario, entonces nos tenemos que permitir ser nosotros auténticos. Es decir, parece que todos llevamos una máscara pública, y es lo que tú mencionas, de que, bueno, todos parece que estamos felices, todos parece que vivimos una vida, bueno, nada más hay que ver las redes sociales para que veas que la gente nada más publica los buenos momentos, en su mayoría. Es decir, parece que vivimos como unas vidas ficticias, justamente para tener lo íntimo separado de esa vida pública que nosotros estamos destinados a que los demás vean. Se siguen confundiendo estos dos conceptos, el de debilidad y el de sensibilidad, incluso en este tiempo con todo esto de la generación de cristal, que es llamada así porque de hecho es más sensible a ciertos temas y a veces es hasta criticada por eso. Eso es un tema controversial, ¿no? A veces hay temas por los cuales se pronuncian que quizás antes en épocas pasadas no eran temas de discusión, la gente no se permitía abordar estos temas, no los discutía, y entonces ahora esta generación que tiene cierta sensibilidad por algunos elementos de debate, pues entonces es una generación de cristal, o sea, es como sensible, es vulnerable. ¿Se siguen confundiendo entonces estos dos aspectos? Bueno, fíjate que los grupos sociales cambian constantemente, ¿no? Algunos cambios se dan de manera apresurada y otros de manera más lenta. ¿Qué tenemos? Pues tenemos a unos grupos sociales que incluso se ofenden rápidamente. De hecho, algunas veces se exponen públicamente como que son sensibles, y es algo que en su mayoría parece no ser malo. Okay. Ahora, ¿qué nos vuelve tan susceptibles? ¿Qué es lo malo de la generación de cristal? ¿Qué es lo que nosotros en realidad tenemos que suprimir como emociones, o qué es lo que es bien visto o mal visto socialmente? Creo que el tema de la vulnerabilidad y la sensibilidad son cosas inherentes al ser humano. Eso en sí mismo, los grupos sociales en algún momento llegan a ser vulnerables, pero ¿cómo se proyecta la vulnerabilidad? Y cómo no se ve como una deficiencia social, sino más bien se ve como algo natural en nosotros. Es decir, no nada más es el hecho de que haya confrontación o cómo se vea, si se ve mal o se ve bien, o que se difuminen estos conceptos, sino que son parte de lo que nosotros somos. Okay. Y cómo se proyecta y cómo se ve es en realidad lo que nosotros vemos, que se juzga, que se critica o en algunos casos se acepta. ¿Qué es para ti que una persona sea débil, por ejemplo, desde tu perspectiva? ¿Te ha pasado de repente que estás acostumbrado a ver a alguien digamos, en una situación que tú dices, no, vale, esta persona es duro, como un roble, o sea, jamás se quiebra? ¿Te ha pasado que lo ves en su momento justamente de sensibilidad, de vulnerabilidad? Claro, pero fíjate, esa pregunta es interesante, porque el tema de los roles sociales, ¿qué es lo que nos garantiza? Primero, tener expectativas y comportamientos que se deben adaptar. Okay. Por ejemplo, un padre de familia. Los padres de familia tienen una figura, ¿sí?, que parece inexpugnable. Es una persona que es fuerte, es una persona que no se va a derrumbar, que no se derrumba, que es tiene el pilar control de todo, fundamental, que sabe ¿sabes? qué va a hacer. Y de repente cuando tú encuentras que esa persona también tiene frustraciones, también tiene decepciones, ¿no? Entonces empiezas a ver en realidad que es un ser humano. Sí, y efectivamente eso nos pasa cuando vemos a nuestros padres angustiados, cuando vemos a la figura, qué sé yo, materna, un poco que no sabe qué hacer con cosas, algunos problemas, cosas que están incluso fuera de su alcance. Es decir, nos pasa constantemente, pero parece ser que es algo que se debe mantener en privado para que no sea juzgado y no se salga de la norma, ¿no? Claro, es muy difícil que tú veas a tu papá expuesto públicamente llorando o quejándose de algo. Puede tener mucha angustia, pero en privado. ¿Ok? Entonces no es extraño que ocurra, por ejemplo, este hecho de que efectivamente en algunas cosas de la vida, en algunas experiencias, es posible que incluso se supere emocionalmente, ¿no? Ahora, ¿qué tan bueno es suprimir eso? Pues que no veamos los demás que es débil, pues simplemente eso es parte de nosotros.
Es parte de la vida y lo que sentimos. Mira, por acá colocan un mensajito. A mí particularmente me encanta, y lo colocan en mayúscula, literalmente un hombre que en algún momento no se inhiba de expresar su dolor. ¿Hay algún estudio que revele las reacciones que tenemos ante esa debilidad? O sea, yo, por ejemplo, no sé qué hacer cuando veo a alguien llorando con tantos sentimientos. Me sorprende. Cuando no es una persona a la que estoy acostumbrada a ver en ese momento de debilidad, digo, ¿y ahora qué hago? No sé cómo hacer. Muchas veces no sabemos cómo actuar en situaciones de dolor, no sabemos obviamente qué decir. Que capaz una palabra que digas no va a cambiar ese estado de ánimo. Pero yo soy de las que se bloquea en No hayas silencio qué hacer. y digo, Dios mío, ¿y qué se supone que debo hacer en este momento? Claro, pero ni siquiera logras determinar cuál es la magnitud, ¿no? Sentimental del otro y de cómo el otro puede estar acostumbrado a hacer su propio manejo emocional, ¿no? Fíjate, el tema de la supresión de emociones es sumamente interesante, como lo ves desde el punto de vista de la psicología social. Ok. No nada más genera traumas internos de no superación de situaciones o lo demás, sino que tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con otros. Es decir, una persona que públicamente se muestre feliz, pero que internamente tenga depresión, tenga ansiedad, tenga este tipo de cosas, le va a costar mucho más relacionarse con otros. Claro. Lo que tú mencionabas del tema de que, bueno, no sé qué hacer cuando alguien se desmorona frente a mí, porque a fin de cuentas, ¿qué le puedo decir yo para que se sienta ¿Qué mejor? puedo hacer yo, ¿no? exacto, en esa situación? Y no sabemos también qué tanto le puede afectar o si es cuestión de momento o es algo que se viene consumando durante bastante tiempo. Fíjate que llega un momento donde parece una olla de presión y las personas explotan porque están justamente superadas por una situación. Pero también sucede que es un momento y de repente las personas logran recuperarse emocionalmente y continúan como que si no hubiese ocurrido nada. Era una lloradita y ya. Algo así nos pasa a veces. No, es que a veces uno, ciertamente a todos nos ha pasado, llega un momento en que sientes que la situación desborda y bueno, no queda más que llorar, desahogar, drenar y decir, bueno, ahora cómo resolvemos esto. Mira, quizás estamos como sociedad tan estigmatizados con el tema de la debilidad y me pasaba en una conversación reciente que de hecho pedimos disculpas ante una persona que incluso a veces nos conoce cuando nos desbordamos. Oye, disculpa que te haya molestado con mis cosas, o disculpa que haya llorado delante de ti, o disculpa que me haya puesto así, no, imagínate, o sea, disculpa a mí, ¿no? Si tú necesitabas llorar y encontraste en mí un momento de seguridad, pues bueno, quizás esta es la reacción que tengo un minuto después de ver qué hago con todo ese De no saber qué hacer, entonces piensas en eso. Pero sí, coincido con este comentario que nos hacen, particularmente quizás los hombres, por esa figura a veces hasta de autoridad que han tenido a lo largo de los años, desde lo social, o quizás por esa figura paterna que tengo, ¿no? De, ¿sabes? Una persona sumamente fuerte, o sea, que me cuesta mucho incluso verlas en momentos de debilidad, es que me enternece demasiado ver a un hombre aflorar, o sea, en sentimientos, decir, mira, sabes, no puedo con esta situación, está bien eso, ustedes que nos están viendo, o sea, está bien que digan en algún momento, yo no puedo con esto, no sé qué hacer con esta situación, necesito incluso llorar y sacar esto que tengo. No sientan miedo de hacerlo. Fíjate, el tema de los roles de género es fundamental cuando creamos a los niños, y eso tiene mucho que ver con los patrones culturales que tenemos acerca de cuáles son los valores que definen algo como femenino o como masculino. Exacto. ¿No? O sea, un niño generalmente lo reprime desde muy pequeño y le dices no llores, no expreses, ¿sí? En cambio con las niñas es como mucho más aceptado el tema de que sean vulnerables, de que sean, sí, ¿no? Y parece algo que lo relacionan mucho con lo femenino, el tema de que eres débil, eres vulnerable, y no lo hablo desde el punto de vista que una estigmatización negativa, sino que empezamos a construir esos roles de género desde las pequeñas partes de nuestra socialización hasta que nos volvemos adultos y entendemos que parece mal visto el tema de expresar. Y entonces ahí llega donde lo que tú acabas de mencionar y dices, oye, te enternece ver a alguien posiblemente que exprese, pero eso también te deja como limitante porque no sabes qué hacer en el momento, ¿no? Bueno, herramientas, ¿verdad? ¿Cómo actuar ante estos elementos? Incluso casos que usted nos pueda reportar a través de las redes sociales, situaciones que usted puede decir, mira, me sucedió esto, me permití sentir y bueno, eso de repente hizo que la situación incluso mejorara y la vi con otra perspectiva. Tenemos que hacer una pausa en este podcast que hemos dedicado a este tema, no eres débil, eres humano, muy interesante además la conversación, aquí estoy con Carlet. Pausa, antes momento de publicidad y al regreso además mostraremos algunos materiales de las muchachas que se fueron a la calle, que estuvieron buscando en las redes acerca de este tema.
Los hijos se emocionan con mochilas y colores. Los padres con soluciones que los ayudan a resolver. En este regreso a clases, el Banco de Venezuela está contigo para que lo importante, como el crecimiento de tus hijos, nunca se detenga. Porque para el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Hola, vale. El ser débil es bien complejo porque hay quienes lo ven súper mal, pero hay otras que lo ven como una cualidad del ser humano. Y les cuento que la presión social es una debilidad impresionante. Fíjate de este video. ¿Qué color es esta carpeta? Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vale. Tarde, pero pase. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental. Pero también hay quienes piensan que ser débil no es una opción. Escucha. Si eres un hombre débil, prepárate para que la vida te aplaste. La vida no tiene paciencia con los débiles. Y no hablo solo de fuerza física. Hablo de mentalidad, de resistencia, de la capacidad de mantenerte firme cuando todo se derrumba. Un hombre que se quiebra ante el primer obstáculo, que huye cuando las cosas se ponen difíciles, nunca será un líder. La fortaleza no se construye en la comodidad, se construye en la disciplina, en los días en los que no tienes ganas, en los momentos en los que podrías rendirte, pero sigues adelante. Y mientras tú reflexionas sobre la debilidad, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Bueno, y veíamos, Carlet, el primero es como una especie de experimento, ¿no? De una película, que se muestra en una película y habla de la presión social, ¿no? Y es que a veces nos sentimos obligados por la sociedad a decir, no, bueno, sí, estoy bien. O esto no me debería, porque a veces te dicen, pero es que eso no te debería afectar tanto. Y bueno, nadie realmente sabe quizás el impacto que pueda tener una situación o una pérdida, o sea, puede ser múltiple incluso las causas de este sentimiento en el cual te puedes sentir no débil, sino bueno, sensible ante una situación y bueno, ciertamente hasta vulnerable. Y en el otro caso es algo que es como muy común también y tiene que ver con lo que esperan incluso los hombres de los mismos hombres. Hablábamos hace un rato del tema del género, ¿no? ¿Cómo lo miras tú? Bueno, sí, efectivamente, el primero es un experimento social, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la influencia social. Ajá. Es decir, qué tanto nos moldean las opiniones externas y cómo eso define también nuestro propio comportamiento. Okay. Y define desde nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Es decir, la influencia social tiene una gran trascendencia en cómo nosotros somos a nivel social. A veces es presión, así tal cual. Sí, presión, porque además el grupo genera unas ciertas expectativas que tú estás obligado, entre comillas, ¿no?, a cumplir. Eso se genera desde el punto de vista del rol social. Ahora, el tema de la influencia social es un paso incluso mucho más allá y tiene que ver en cómo se permean todas las opiniones o todos los sucesos externos y de cómo eso también moldea nuestra propia forma de ser. Forma en la que pensamos, fíjate que incluso el tema de los colores, que es algo tan básico. Un ejemplo que es sumamente básico, todos sabemos cuáles son los colores y lo aprendemos desde muy pequeños. Ahora, el grupo hace que cambies de opinión y entonces incluso te empieces a cuestionar qué color es o si todos están equivocados o el que está equivocado soy yo. Es decir, el tema de la adaptación social también pasa por el tema de cómo nosotros nos adaptamos a esa presión y a esa influencia. El segundo caso, que bien lo comentabas, ¿qué es lo que se espera de nosotros o qué es lo que se espera de otros? Fíjate que el tema de las expectativas se desarrolla desde muy temprano y está asociado incluso a nuestros proyectos de vida. No sé si te pasaba que desde pequeña siempre te preguntaba qué querías ser cuando fueras grande. Ajá, exacto, sí. Y al no cumplir eso, incluso genera en algunos casos fracaso. Y no hay nada peor que sentir que somos unos fracasados. Y no nada más fracasados para nosotros mismos, sino para también aquellos que nos ven no cumplir las metas que nosotros nos proponemos. Nos pasa mucho cuando estudiamos en la universidad, nos pasa cuando cambiamos de trabajo. Es decir, el tema de la frustración parece que nos acompaña constantemente. Ahora bien,
ser frustrado también es ser débil. Fíjate lo que comentaba el ejemplo, decía, tienes que poder muchacho. más, tienes que intentar más. En los días en que no puedas, ten disciplina, esfuérzate más, busca hacer más. Pero a veces la disciplina no lo es todo. No lo es todo, por supuesto. Hay unas situaciones en las cuales tú vas a tener o no disposición para eso. Incluso las personas que sufren trastornos psicológicos, desde el punto de vista de la ansiedad o de la depresión, les cuesta muchísimo adaptarse nuevamente a los ritmos que deberían ser los normalizados. Desde levantarse de la cama. Parece algo incluso, o sea, un hecho natural, uno se levanta todos los días, hace como su rutina, pero a veces es tan cuesta arriba para estas personas que de repente sufren exacto de ansiedad, depresión, algún otro tema incluso relacionado con el elemento psicológico, que hace imposible que una persona pueda incluso establecer una rutina, levantarse de la cama, así no tenga que trabajar, así esté de vacaciones, o sea, levantarse, hacer cosas, leer un libro, hacer ejercicio, o sea, no es que esto esté determinado y que tu vida deba ser de esa manera, pero quizás desarrollar ciertas actividades termina siendo un imposible. Incluso los hobbies, que es algo que generalmente disfrutamos hacer. Ajá. ¿Qué tanto nos cuesta disfrutar algo que nos gusta hacer, no? Y efectivamente hay situaciones en que incluso eso no logra hacer que nosotros podamos disfrutar de cosas simples de la vida. Ahora, pasa algo también y tiene que ver con el tema de la motivación. Ok. No sé si te pasa o has escuchado alguna historia en las cuales de repente a lo mejor vas a tu sitio de trabajo, por ejemplo, y de repente las situaciones de trabajo no son los mejores, tienes problemas con tus compañeros, El tu ambiente jefe, laboral es el un poco ambiente, afectado. ¿no? Sin poner más ejemplos, ¿no? Ok. Un ambiente bastante tóxico a nivel laboral. Y de repente ya te desmotivas, incluso tú teniendo la mejor disposición de ir cuando llegas a un sitio donde no recibes como ese feedback que necesitamos para sentirnos bien, para estar bien. Incluso nuestras ganas de asistir, nuestras ganas de ir, nuestras ganas de producir, de ser, disminuyen constantemente. Es decir, y eso nos pasa en todos los campos de la vida. Cuando tienes una pareja y la pareja tiene un conflicto con ella constantemente, oye, no quiero llegar a mi casa porque seguro que llego y empezamos a pelear, ¿no? Es decir, empiezan los procesos de desmotivación y eso también tiene mucho que ver en cómo yo me siento internamente y Ok, cómo yo proceso influye mucho. esa información y esas experiencias que nos pasan en la vida. Mira, tú mencionabas lo del color y me viene también una frase que he escuchado mucho en los procesos de crianza. Si yo te digo que es blanco, porque yo soy tu papá o soy tu mamá. Entonces quizás volvemos al tema, ¿no? de las creencias y de las crianzas. A veces quizás este tipo de frases son determinantes porque esa persona cuando le toque de repente tomar decisiones o decir no estoy de acuerdo con esto y voy a mantener mi posición ante esa presión social puede ceder, ¿no? Y ahí es donde viene el momento de debilidad. ¿Puede considerarse así? Fíjate, lo que hablas específicamente es un tema de reproducción de valor. Ok. ¿Qué significa la reproducción de valor? Nuestros padres también se han visto inmersos en el mismo proceso. Ocurre generacionalmente. Ok. Es decir, a él también le dijeron que el color era blanco. Si yo te digo que es blanco, es blanco. Es blanco. No Y lo importa que sea. asume como tal y enseña como tal. Es decir, el tema de la reproducción de valor es muy distinto, ¿no?, al tema también de la influencia. ¿Por qué? Porque parece que hay una convención, hay un consenso en que es blanco, efectivamente. Entonces te enseñan lo que para ti es necesario para sobrevivir socialmente, para que pertenezcas. Si tú eres el que piensa que no es blanco, a pesar de que todo el mundo te diga Eres el que lo bicho es, raro, el que no se da entonces acuerdo la con la sociedad ¿qué situación. hace? Sanciona, excluye, juzga, ¿no? Y nadie quiere pasar por esos procesos porque son sumamente dolorosos para el ser humano. Ahora, leía por allí también algo que se relaciona como con estos temas, pero guarda cierta diferencia. Fragilidad emocional. Eso no tiene nada que ver ni con debilidad ni con sensibilidad. Es decir, una persona puede ser frágil a nivel emocional y eso sí hay que trabajarlo. Sí, eso se trabaja mucho desde la psicología y tiene que ver con que en algunos casos no se logra. También hay temas como por ejemplo la inteligencia emocional o cómo se resuelven los conflictos emocionales, ¿no? El tema de ser frágil emocionalmente quiere decir, entre otras cosas, que nos es muy complicado a nosotros el manejo de ciertas emociones y de cómo esas se proyectan, ¿no? Es decir, una persona que es frágil parece ser que hay que tener un cuidado esencial para que esa persona no se sienta ofendido, para que no se sienta incluso atacado. Pero claro, a veces hay ciertos trastornos que hacen que esa persona tenga una fragilidad muy marcada. Hay personas que se toman las cosas muy en serio también por algún tipo de trastornos. Hay que tener como mucho cuidado, ¿no? También, y eso lleva también a un tema hasta de empatía. A veces estamos en la calle,
no controlamos lo que decimos, nos dejamos llevar por el momento y no sabemos quizás la otra persona qué situación pudiese estar pasando o si padece de repente algún tipo de trastorno, si no sabe gestionar sus emociones. O sea, aquí hay como una corresponsabilidad en la forma incluso en la que manejamos las emociones, porque ahí está el elemento colectivo que tú mencionabas en principio. Fíjate, una cosa interesante es el tema de la experiencia individual, ¿no? Aquí hablamos constantemente pues de la sociología, de la condición de grupos, pero el tema de la individualidad es sumamente interesante. Cuando tú te conviertes en una persona que pasa por experiencias, esas experiencias te ocurren a ti en particular. Claro. Entonces, cuando vemos algo en lo cual nosotros sentimos empatía, esa empatía va a ser limitada en la medida en la que yo no he pasado por la misma experiencia que tú. No voy a saber nunca ni cómo te No sientes. me he puesto ni en qué tus hacer. zapatos, ¿no? Y vienen frases como esa. Pero también tengo la sensibilidad emocional de saber que a lo mejor eso te afecta y por eso yo entonces soy compasivo, por eso soy solidario, ¿sí? Es decir, se generan una cantidad de valores en los cuales yo puedo relacionarme contigo a nivel sentimental, emocional. Sin embargo, es difícil incluso puedas para mí saber. yo saber qué significa pasar por una situación como esa. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Para algunas personas, incluso amigos, son mucho más familia que la familia. Claro. Y de repente tú dices, bueno, pero solamente era un amigo. Pero para esa persona no solamente era un amigo. Claro. ¿Me explico? Entonces eso es un poco más complicado de entender porque a fin de cuentas entendemos el dolor y podemos racionalizar el dolor y ser empáticos con el dolor, pero a fin de cuentas, si yo no lo siento como experiencia personal, ¿hasta qué punto yo en realidad entiendo el dolor ajeno? O no percibo de repente esas experiencias que pasaron esas dos personas para quererse como se querían. Y como tú dices, Claro. a veces hay amigos incluso que son más cercanos que hasta la propia familia. Exacto. Tengo dos cosas que preguntarte. Aquí comenzamos con las recomendaciones. Lo que te decía hace un rato. Puedo ver a una persona en esa situación y puedo decir, wow, no sé qué hacer en este momento. ¿Qué hacer? Si no sabes qué decir, ¿qué hacer? Por ejemplo. Pues fíjate, creo que una de las cosas que siempre nos gusta es sentir que tenemos a alguien a quien contarle nuestras cosas, alguien que nos sirva de apoyo, alguien Quizás solo al cual estar ahí podemos para escuchar. Incluso hay personas que solamente necesitan que tú los oigas, ni Ok. siquiera están para que tú le des consejo de nada. Simplemente llega un momento donde la compañía, la empatía, el tema de estar para el otro es fundamental para nosotros. Llega un momento donde incluso hay situaciones que nos superan y no queremos el consejo de nadie, porque sabemos que a lo mejor el tiempo soluciona las cosas. Pero a fin de cuentas, tener la compañía con alguien, compartir las cargas, creo que es fundamental para todos nosotros. Si es una situación de pareja, Es un poco complicada las situaciones de pareja, porque el tema de la relación que se tenga, los vínculos que se tengan, el compromiso emocional que se tengan, va a determinar también cómo nosotros empezamos a ver los conflictos, el tema de los roles, ¿sí? Incluso hay personas que, por ejemplo, el tema de que la mujer trabaje Ok. dentro del hogar, o que la mujer, por ejemplo, genere más ingresos que el hombre. Sigue Cuando siendo. empezamos a ver eso, vemos que entonces las expectativas y los roles sociales parece que no se cumplen al 100%, entendiendo que hay una idea de que el hombre es el proveedor, ¿no? pero que bueno, que se te está desmoronando un poquito la Eso cosa. ocurre a la inversa. Y de repente, ¿cómo soluciona eso la pareja? Pues tiene mucho que ver con el compromiso de pareja que se tenga, con el compromiso de la relación y también cómo se maneja el tema del conflicto emocional en la pareja. Y hay que respetar mucho, ¿no? Las emociones del otro. Quizás no sabes qué decir en ese momento, pero entender que para esa persona y eso que te entender, está diciendo es y importante. entender que tenemos una gran capacidad de dañar. ¿Sabes? Llega un sí, con momento las donde palabras. nosotros tenemos con una sola frase, acabamos con los sentimientos de alguien, incluso lo atacamos directamente, incluso a veces cuando las personas se Otra vez tú molestan llorando otra vez. y vuelve otra vez el mismo ciclo, ¿no? De una situación que pues no tiene fin. Creo que el tema de la palabra, ser consciente, estar allí, generar una situación de apoyo, incluso la misma intención de resolver los conflictos, porque muchas veces los conflictos no avanzan porque no tenemos la Nos intención quedamos de en que el- eso, sí, nos quedamos sí, en nos el quedamos mismo en lugar. ese círculo constante. Ahora, el tema de la crianza. ¿Qué decirle a nuestros chamos? Me lo vas a responder al regreso de esta pausa. Y al regreso también vamos a ver qué encontró Yacy Uzcategui en la calle. Bueno, Yacy está de vacaciones, pero obviamente dejó sus trabajitos allí acerca de estos temas y nos tiene que pensar la gente de este tema de la debilidad, de la sensibilidad y sobre todo del ser humano, que creo que es lo más importante también en este debate. Ya venimos. Desde que somos niños nos enseñan a ser fuertes, a no rendirnos, a no mostrar tristeza.
Pero ¿qué pasa cuando esa fortaleza se convierte en una armadura que nos impide ser humanos? Hoy en No Eres Débil, Eres Humano exploraremos ese delicado equilibrio, porque ser valiente no significa no sentir miedo, significa sentirlo y seguir adelante. Descubriremos por qué la mayor fortaleza es darnos permiso para sentir y sanar. Así que acompáñeme y lo averiguaremos. No, por ello sufro de ataque de pánico, pero trato de evitarlo ¿con qué? Con un trabajo, porque a pesar de ello voy al trabajo de comunitario del edificio donde vivo, pero si tú te pones piedras en el camino y no puedo, no tengo, vas a ser siempre negativo. O sea, una persona negativa nunca va a surgir. Es donde las personas prefieren tragarse los problemas y ser reservados. Hay veces donde simplemente no se tiene que callar lo que lleva por dentro y sacar una sonrisa. Uno tiene que ir por la calle como si nada, tragándose las emociones. Es totalmente normal allí en el venezolano y en las personas generalmente. Okay. ¿Y crees que es válido que a pesar de la fortaleza que uno tiene para enfrentar las situaciones, quizás permitirse estar triste, estar alegre? No, pues la verdad es que no es válido porque uno de cierta forma se tiene que desahogar, poner la mente en creatividad, haciendo algo, hablando, cualquier cosa así. Claro, uno como el venezolano no podemos sentir triste porque es parte de un sentimiento muy necesario para poder salir adelante, ¿sabes? Entonces, la tristeza no es decadencia, sino que es la fuerza para salir adelante. La autoexigencia de estar siempre fuertes puede ser una carga muy pesada. Darnos el permiso para sentirnos mal, para tener miedo o para pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía y autocuidado. Porque al final del día, la verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad para ser humanos. Mira, creo que me quedo con ese mensaje, ¿no? Nuestra fortaleza radica en la capacidad que nos damos para ser humanos. Al final es la condición que tenemos, o sea, somos seres humanos y conectarse con esa humanidad vuelve incluso la sensibilidad como una fortaleza también, porque a través de sentir incluso y tener empatía por el otro puedes conectar de repente con las emociones del otro. Aquí viene el momento de reflexión, ¿no? Hay situaciones que no vamos a poder controlar. Yo te relataba algo en la pausa y hay cosas, a veces incluso más allá de pintarle un mundo bonito, en el caso de nuestros hijos, que fue como lo que quedó al aire, hay que colocarles como la realidad, que puede ser muy diversa. O sea, hay un universo de personalidades, hay un universo de situaciones que se pueden presentar y creo que la mejor situación es cómo desarrollamos de repente o con ellos una inteligencia emocional, ¿no? Hasta tal punto que les permita, más allá de demostrar esa sensibilidad, no coartarlos de esa sensibilidad, sino decirle, mira, vas a encontrar gente que te va a decir, ¿por qué lloras? Eso no es para tanto, por ejemplo. ¿Qué dices tú, Carla? Bueno, el tema de los niños es muy particular porque además necesitan mucho el tema del apoyo, ¿no? El tema de la ayuda y el tema de estar allí para ellos. Cuando crías a un niño... Y validar sus emociones. Totalmente, pero tienes que entender también que va a haber situaciones en las que les va a tocar superar, ¿no? Y para eso, en algunos casos tendrán que hacerlo solos y en algunos casos pues van a tener que contar contigo para que justamente lo ayudes a ver cómo es el contexto de una situación o cómo se prepara para superarla. El tema de la inteligencia emocional es fundamental, el tema también de la ayuda psicológica, el acompañamiento psicológico desde temprana edad. Ahora creo que es incluso mucho más preciso que antes el tema de tener un psicoterapeuta, un psicólogo infantil. También. Claro, es menos, digamos, es menos rechazado. Ahorita los términos, las personas se abren mucho más al tema de la ayuda psicológica. Y siempre eso es un paso adelante, siempre es muy positivo, sobre todo porque los seres humanos estamos en constante cambio y de alguna manera algunos habrá que pues los resolvamos de manera sencilla y otros que nos generarán mucho conflicto y los cuales es más difícil de mejorar. Y ahora en eso que escuchábamos, creo que ambos testimonios coincidían, ¿no? La señora decía que, bueno, cuando se sentía así, ella se enfocaba como en el trabajo. ¿Será tan sano esto? ¿Hasta qué punto? Bueno, buscar otras cosas como para tapar un hueco y decir, bueno, no me voy a permitir sentir en ese momento porque no me puedo Llega un momento donde incluso cuando pierdes a alguien que pasa por el proceso de duelo, por ejemplo, hay una etapa donde es la etapa de la negación.
niego que las cosas ocurren, ¿no? Niego que ocurre algo. Y de repente entonces viene otros sentimientos, como por ejemplo el tema del optimismo, viene también el tema de la resiliencia, que es fundamental para superar situaciones que a lo mejor nos afecten, pero a fin de cuentas eso se genera en una carga de tensión, ¿no? El estrés se acumula y llega el momento donde hemos expuesto antes que tienes que liberar esa carga emocional que tienes, o en algunos casos eso se va acumulando durante bastante tiempo, incluso es posible que logres somatizarlo. Hay personas que se enferman por un tema emocional, esas ¿no? emociones, así es. Mira, bueno, yo creo que al final la recomendación sería ahondar un poquito o reconocer esa humanidad que decíamos hace un rato tenemos, o sea, es nuestra condición, somos seres humanos, tenemos emociones, pasamos por situaciones difíciles, no todos tenemos, digamos, la capacidad para superar ciertas situaciones en un determinado tiempo, es decir, cada quien tiene una historia individual y hay que estar preparados además para este mundo que a veces no tienen la capacidad, a veces nos encontramos con personas que son idóneas para escuchar, a veces otros no son idóneos para dar consejos, lo que te diga esa persona no es determinante para esa situación particular. Quizás reencontrarse con esa humanidad también parte de ser real, pues, o sea, tienes una cara, eres auténtico, eres una persona que puede estar feliz, puede reconocer incluso cuando no está bien, puede aprender incluso a pedir ayuda cuando es necesario, como lo mencionábamos hace un ratico. Creo que el tema de la salud mental ha cobrado la importancia que merece y que debe tener, sobre todo en estos tiempos donde hemos transitado por distintas situaciones, el tema de la pandemia, muchos cambios también, todo va como muy acelerado, y yo creo que entender que a veces necesitas la ayuda de otra persona para solucionar un problema es fundamental, ¿no? Conectar incluso con los otros, poder entender que está pasando por una situación complicada y que quizás un poco de empatía no estaría mal, Carla. El tema de la red de apoyo es fundamental, el tema de conseguir personas con las cuales pasa mucho en la comprendan. maternidad, por cierto. Claro, y eso te ayuda no nada más a una situación difícil, eso te ayuda también incluso para las cosas ligeras, lo cotidiano, pues, que a fin de cuentas es lo que nosotros somos y cómo nosotros nos representamos. Cómo las personas nos miran, pues nos ven. Ese sería tu mensaje. ¿Qué mensaje le dejas a la gente que nos está viendo? Esa persona que incluso puede decir, pero ya va, yo no me puedo permitir sentir delante de otros porque soy una persona débil. Mira, el tema de la vulnerabilidad pública no nada más es un tema individual. Todos los demás lo ven también. Y llega un momento donde a pesar de que tengas unos valores de fortaleza constante, somos seres humanos y somos seres que también pasan por situaciones que a veces nos superan. Creo que el tema de entender la realidad en la que vivimos, la propia experiencia humana y cómo nosotros empezamos a manejar nuestras emociones tiene mucho que ver en qué es la forma en la que nosotros concebimos la complejidad de la propia naturaleza, o si no, simplemente cómo los demás también nos miran y cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. No, y que quizás esto lo podemos ver es cuando tenemos de repente choques culturales. En esto ya veía el video de una muchacha que decía, estoy en Corea y aquí, bueno, que cada quien anda por su lado. Entonces, bueno, quizás nosotros afortunadamente a veces mantenemos ese sentido de la empatía, es decir, podemos decirle al otro, te sientes mal, quieres que te ayuden en algo, quieres que te escuche, qué bonito, incluso que culturalmente podamos tener esa red de apoyo que se pueda encontrar. Mire, despedimos a Carlet Mejías, socióloga. Gracias, Carlet, por acompañarnos en esta conversación, que ha sido muy amena. Roger estará con nosotros mañana también de 2 a 3 de la tarde. Gracias a Wignita, esta nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Señores, nos despedimos. Sus comentarios recuerden, @aldia.tv8, @RogerVillegasTV y @Jocelyn Correa. Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.